Oh, pero es que tengo que cancelar a tal persona. Tú mencionaste, pero no le hemos explicado por qué la neurolingüística. La neurolingüística. Programación neurolingüística, PNL. Ajá, exacto. Neuro, cerebro. Cerebro. ¿Verdad? Lingüística, verbal. Verbal. Como conejillo de indias. Y cuando yo comencé a hacerle preguntas para verificar, eran preguntas de verificación de cuán veraz era ese pensamiento que él tenía. Porque ese pensamiento, que él lo convertía en palabras, ese pensamiento es producto de un sistema de creencias, de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? El coaching se trata básicamente de un combo de preguntas que se van haciendo, y las preguntas pues tienen diferentes orígenes. Hay preguntas de confrontación, hay preguntas de planificación. Entonces, el principio del coaching es que la sabiduría y la no sabiduría están dentro de la persona. Y de ahí surge a veces, yo necesito capacitarme en tal cosa. Ah, bueno, pues capacítate. Sí, porque yo no tengo de dónde saber eso. Ah, perfecto. Nos metemos en cómo tu proceso, o sea, yo le dije, te funciona manejarte tú como si tú fueras pequeñita y a los demás como si fueran grandes. Bueno, pues yo le doy servicio, ya, y entonces, y en tu empresa, ¿cómo tú debes de cómo te convendría más comportarte? Nadie nos enseña a ser empleados, nadie nos enseña a ser emprendedores. Si vamos a los libros que hay, los negocios no deberían de quebrar, los empleados deberían de ser lo más maravilloso que hay. Claro. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, a desintoxicar un poquito de malas noticias y de la política y de la economía. Tenemos a Fénix Pérez Moya, ella es coaching. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy feliz de estar aquí. Y nosotros felices de recibirte, Fénix. Bueno, muchísimas Me encanta gracias. ese nombre, le pregunté que cómo fue y eso. Y que bueno, tenemos una distinguida profesional como coach empresarial. Bienvenida a Telematutino. El ave fénix mitológico, ¿no? Que nació de sus propias cenizas. Ya, así es. Fénix, se ha generalizado el tema del coach en el país. Hace unos años no había coach. Entonces, en el caso tuyo, ¿qué tipo de coach tú desarrollas? Yo básicamente estoy entrenada. Mi entrenamiento formal es en coaching ontológico, como coaching del ser, ¿verdad? Ese fue el primero. ¿Del qué? Del ser. Dios mío. Es una cosa muy profunda. Demasiado. Pero siempre tratamos con profesionales, porque el coaching es una herramienta para acompañarte a llegar del punto A al punto B. No trabajamos con salud mental, aunque hay muchos psicólogos que se están formando complementariamente como coaches, y eso está súper bien, porque descubren que hay una caja de herramientas aquí en el coaching. Entonces, mi segundo entrenamiento, que es al que yo le he dado más atención, es en programación neurolingüística, que es una maravilla, porque nosotros vivimos del lenguaje, y el lenguaje representa todo lo que nosotros hacemos. Pero Fénix, ¿cómo una persona que no ha estudiado psicología o que no ha estudiado psiquiatría puede aconsejar en modificar conductas y llegar a eso que tú dices, de un punto A a un punto B? ¿Cómo se hace eso? Fíjate. Sí, porque si la persona no está bien, ¿cómo sabemos que nos vamos a dejar aconsejar de una persona que no sabemos si está bien? Fíjate. Mental y emocionalmente. Claro. Digo, yo no sé si habrá un ser que esté en ese equilibrio, ¿verdad? Sí, o si son estados en los que entramos, de los que entramos y salimos. Sí. Fíjate, el coach no está supuesto a dar consejos. Sí, hay una sección que se llama mentoring. Ya el mentoring es cuando yo tengo cosas que tú quieres, o sea, yo he logrado conquistas en inteligencia emocional, en productividad, en mi manejo, y tú quieres de eso, entonces tú me contratas como mentora. Y ahí yo tengo cierta autoridad para darte consejos, pero en función ya de logros vistos, ¿no? ¿Qué pasa? El coaching se trata básicamente de un combo de preguntas que se van haciendo, y las preguntas pues tienen diferentes orígenes. Hay preguntas de confrontación, hay preguntas de planificación, hay preguntas de exploración. Son diferentes tendencias que van tomando las sesiones a través de preguntas. Entonces, el principio del coaching es que la sabiduría y la no sabiduría están dentro de la persona. Y de ahí surge a veces, yo necesito capacitarme en tal cosa. Ah, bueno, pues capacítate. Sí, porque yo no tengo de dónde saber eso. Ah, perfecto. O sea, pero es él mismo o ella misma que descubre lo que necesita. Entonces, así mismo va descubriendo como creencia. Yo tuve un cliente, por ejemplo, que siempre manejó rechazo, un doctor, siempre manejó rechazo
de la farmacéutica, porque como que él se sentía que lo tomaban como conejillo de indias. Y cuando yo comencé a hacerle preguntas para verificar, eran preguntas de verificación de cuán veraz era ese pensamiento que él tenía, porque ese pensamiento, que él lo convertía en palabras, ese pensamiento es producto de un sistema de creencias, de rechazo. Entonces, cuando fuimos descubriendo, ¿sabes lo que descubrió el señor? Con un tipo de 6 pies así, doctor, empresario, un tipazo. Dice, Fénix, en realidad ellos me llamaban a mí, no como chivo expiatorio, sino porque confiaban en mi autoridad, porque yo tenía autoridad frente a mis colegas. Ya. Y ese hombre con lágrimas en los ojos, él pudo cambiar la creencia simplemente observando desde otro punto de vista. Y con una sola, como un flechazo, es un rayo que te viene a la cabeza y que tú, si me ok, con un rayo que te viene a la cabeza, como que ahí entonces tú ya, eso es suficiente para hacer un cambio. Hay veces que sí, hay veces que es un evento, ¡puf! Y tú te das cuenta. El coaching se trata de que tú te des cuenta, de que tú llegues a darte cuenta, oh, pero soy yo que estoy creando el conflicto. Okay. Oh, pero es que tengo que cancelar a tal persona. Tú mencionaste, pero no le hemos explicado por qué la neurolingüística. La neurolingüística. Programación neurolingüística, PNL. Ajá, exacto, neuro, cerebro. Cerebro. ¿Verdad? Lingüística, verbal. Verbal. ¿Qué pasa? El principio de la neurolingüística es observar patrones de comportamiento y de toma de decisiones, sistemas de creencia a través de lo que tú dices. Cuando tú hablas, cuando tú usas las expresiones, por ejemplo, tengo una clienta hace poco que ella todo lo manejaba en disminutivo. Todo lo que tenía que ver con ella era en disminutivo y todo lo que tenía que ver con los demás era magnificado. O sea, no, porque esa persona es espléndida. No, tú sabes, haciendo una llamadita, todo lo de ella y así mismo los logros. Cuando tú vas a su cuenta de dinero y a su productividad, así mismo es la productividad. Ella trabaja muy poco para ella y lo da todo cuando trabaja para otros. Entonces no estaba siendo rentable y ella tiene un negocio propio. Entonces ella no estaba siendo rentable. Ella me contrata por eso, quiero productividad. Pero fíjate cómo el lenguaje me muestra a mí. Y tú dirás, no, pero que eso solo y es el una lenguaje forma. va a hacer que ella cambie su vida económica. Claro, pero por Porque un el lado, lenguaje es una manifestación simplemente. Un claro, síntoma, ¿no? pero que ya ese es el hilo desde donde yo halo para hacer mis preguntas. Y entonces nos metemos en su diario vivir, en sus pequeñas tomas de decisiones nos metemos. Nos metemos en cómo tú procesas. O sea, yo le dije, te funciona manejarte tú como si tú fueras pequeñita y a los demás como si fueran grandes. Bueno, pues yo le doy servicio, ya, y entonces, y en tu empresa, ¿cómo tú debes de cómo te convendría más comportarte? Bueno, me convendría más creerme que soy un poco más en mi empresa, darme un poco más de importancia, porque además ella es cristiana, entonces los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, vamos, y fuimos construyendo, y ella dice, bueno, pues entonces yo puedo tomar acciones más contundentes cuando estoy vendiendo. ¿Cuáles serían esas acciones? Ah, bueno, pues yo puedo tal cosa, no esperar pasivamente a que ellos, los grandes, y fuimos descubriendo, porque lo que nos va arrojando el lenguaje es claridad. Y fíjate, hay veces que tú cambiando la palabra, tú cambias la forma de actuar, pero en el caso de ella no, en el caso de ella lo que me dio su forma de construir lingüísticamente sus acciones y de describir, me dio a mí como coach el hilo para yo construir las preguntas para que ella se dé cuenta. Ok, Fénix, ¿cómo una persona llega a un coach y cómo uno se da cuenta de que necesita un coach? Cuando te duele. Ay, padre. Cuando te duele. Dame tu teléfono. Cuando te duele, cuando sabes que no tienes la claridad. O sea, llega un momento que tú dices, pero es que yo no puedo solo. Pero es que ya yo estoy poniendo todo lo que yo sé aquí. ¿Y qué es lo que me pasa? Entonces, bueno, ahí déjame buscar claridad, porque no me siento que estoy para un psicólogo. A veces tengo psicólogos que me mandan clientes, me dicen, te mando a alguien ahí que no es psicología que necesita. Lo que necesita es que lo ayuden como a llegar a... Y entonces cuando duele, sobre todo, fíjate, nadie nos enseña a ser empleados, nadie nos enseña a ser emprendedores. Si vamos a los libros que hay, los negocios no deberían de quebrar,
los empleados deberían de ser lo más maravilloso que hay. Claro. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay unos factores con los que yo trabajo particularmente, y muchos de mis colegas, las competencias blandas. ¿Cuáles son esas? Estilo de comportamiento, extroversión, cordialidad, meticulosidad, objetividad, y así son 9 principales con las que yo trabajo, pero hay como 100. Entonces, esas competencias blandas son esos comportamientos en los que tú típicamente tienes una tendencia. El puesto de trabajo a veces tuyo no puede con esos comportamientos que tú tienes. Necesita que tú tengas la extroversión en 7 y tú la tienes en 2. O tú la tienes en 9 y la necesitas en 7, para que no pierdas el tiempo. Entonces, cuando tu efectividad se va viendo, cuando estos comportamientos te van haciendo sentir inadecuado, es un punto de alerta, espérate. Porque no es que, yo parto del principio de que todos somos perfectos como somos. Todos somos perfectos. Perfectamente Entonces, imperfecto. Ajá, bueno. Entonces todos somos perfectos. Yo soy perfecta, ok. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo una meta. Yo quiero que me asciendan en la oficina y no me están tomando en cuenta. Ya han puesto 2 directores y no me han tomado en cuenta a mí. ¿Por qué? Déjame ver cuáles son las competencias. Para eso yo trabajo con una prueba psicométrica. ¿Cuáles son las competencias que me están faltando de liderazgo? Esos comportamientos que yo necesito tener claros y afinados con el puesto. Y así mismo con los emprendedores. Los emprendedores, no, yo voy a poner mi propio negocio con la extroversión en 2. Hay que poner a alguien a buscar los clientes, que no necesariamente tienes que ser tú, o que hay que fortalecerte en esa competencia de extroversión y de cordialidad para tú tener clientes y para tener empleados por debajo, o sea, en la jerarquía, personas que tú supervises. Entonces, ninguno de nosotros nos enseñan a hacer, a tener esas competencias atinadas, no nos la dan en la mayoría de las universidades, no nos preparan. Entonces usted llega a gerente, y yo tengo un programa para eso ahora, un mastermind para gerentes de 7 semanas. Usted llega a gerente, pero como yo estaba hablando ayer con una clienta, me dice, bueno, pero lo que pasa es que yo soy arquitecto. Entonces esto que me están pidiendo a mí no tiene nada que ver con la arquitectura, tiene que ver con gestionar personal. Supervisar, motivar, y aparte de hacer unos informes. Y entonces después, claro, para usted llegar a ese puesto tenía que ser ingeniero, arquitecto, financiero, abogado, vendedor, tenía que ser algo. Un ejemplo clásico, una gran ejecutiva de negocios en un banco, llega, el primeros 6 meses rompe los números, coloca 300 millones de pesos en 2 centavos, llamando 3 clientes. La tipa al año se gana un premio y hay que ascenderla. Porque hay una tabla, sobre todo en las instituciones de metas grandes. Y eso. Ajá. La ascienden a gerente de venta, de negocio. Y esos números comienzan en picada. Porque ella era un tiburón. Eso es la ley de Murphy. Que todo el mundo llega hasta el máximo nivel de incompetencia. Vamos a una breve pausa, Fénix, que esto está interesante. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con Fénix Pérez Moya. Ella es coach empresarial. Y justamente en esta parte del programa hablamos de las cosas individuales en el segmento pasado y la programación neurolingüística y cómo el poder de las palabras, de cómo uno se ve y demás. Pero ¿cómo se aplica eso a una empresa? ¿Y por qué una empresa contrata a un coach? Es que la empresa está hecha de gente. La empresa está Por eso, pero de mucha gente. Pero yo tengo alguien que te dice, una cosa es el tema individual que tú dices, el médico le da, a cuando tú tienes un paquetón de gente con diferentes. Porque yo veo que tú tienes, manejas empresas, hay empresas que utilizan tu servicio. Entonces, hay ese grupete de gente. Fíjate, exacto. ¿Cómo se hace eso? En las empresas hay puestos claves, directivos, que son además lo que supervisan y lo que bajan en cascada el estado, incluso emocional, que se requiere para gestionar la empresa. Entonces, a esos directivos es que le contratan coaches. Cuando esos directivos han visto, ya hace 20, 30 años que estamos hablando de coaching aquí en el país, cuando esos directivos ven el poder, el cambio que hay en ellos por tener un coach, entonces quieren que sus gerentes, ¿no? La jerarquía, esto es como una academia militar, son los supervisores, analistas, gerentes, directivos, vicepresidente, segundo vicepresidente. Espérate. Eso nada más es para empresas grandes. Es decir, una empresa pequeña también pudiera necesitar a un coach empresarial. Sí, claro.
Pero claro que sí, claro. En cuanto a las empresas grandes, que es donde es más difícil para recursos humanos, como colocarle un coach a una persona, ellos se ocupan de los grandes directivos y se tienen que ocupar de la masa. El mando medio ahora lo atienden mucho, pero tienen que atenderlo como grupo. Por eso yo tengo este programa Mastermind que es para gerentes, ¿no? Para fortalecer esas competencias. Mastermind para gerentes. Ahí tenemos un programa base y además del aprendizaje transversal, ¿no? De ese intercambio de conocimiento entre ellos mismos. El coach es una especie de motivador. No, motiva. Porque que tú te pone en contacto con tu zona de poder, entonces tú te motivas. Él está muy motivado porque tiene un coach. No es que estás motivado porque tiene un coach, está motivado porque conectaste con tu zona de poder. Igual de motivado de cuando tú corres 3 kilómetros, que tú te sientes como que, ¡oh, vamos! Y llega a tu casa y te bañas, y llega a la oficina contento. Entonces, toda empresa que quiere ser sana, no solamente financieramente hablando, sino que funcione bien, debe contratar un coach. Sí, el coach es un recurso, hay que tenerlo ahí como una caja de herramientas y hacerlo por temporada. Hay clientes, por ejemplo, que ellos vienen por temporada, ellos vienen, hacen un proceso conmigo, duran 2 años sin usarme y luego vuelven y hacen otro proceso. Y es un tocar base porque es que la empresa nunca llega a ningún sitio. La empresa está en un continuo movimiento y crecimiento. Entonces cada vez, digamos, una empresa mediana o grande o pequeña, los retos son diferentes. Por ejemplo, tengo gente que son gerentes y lo ascienden a directivo, ya su forma de comportarse tiene que cambiar. Pero espérate, tú dijiste algo ahí muy grande. Y los políticos necesitan un coaching porque eso sí cambian. Eso sí cambian cuando tienen poder. ¿Cómo es la cosa? Es decir, los políticos también necesitan... Mira, hay algo que trabajo a veces con algunos clientes cuando se da la pregunta en la mesa y es la tabla de valores. Hay una tabla de valores que tenemos que visitar para poder tomar decisiones. Por eso las empresas tienen misión, visión y valores, porque es el filtro para tomar decisiones importantes. Cuando se tiene poder, realmente hay un cambio de paradigma y comenzamos a negociar algunas cosas porque estamos en otro lugar y comenzamos a ver que las cosas, como fíjate los gobiernos cuando... ¿Y cuál eres tú de verdad, Fénix, en tu experiencia? Cuando tú tienes poder y cambias, es decir, te cambian de una posición en una empresa y asciende y ya tú cambias. Y también cuando tú eres político y llegas a la meta y te nombran funcionario, tú cambias. ¿Cuál era la persona de verdad? ¿La de antes o la que se convirtió después? Las dos son de verdad. Las dos son de verdad, las dos. Y hay que aceptarlos como son. Amorosamente, aunque yo no apruebe lo que hacen, pero hay que aceptarlo como son. Ambos son de verdad, ambos son ellos mismos. Y fíjate que donde cambian posiblemente es en el mismo valor. Solo que en un momento, cuando estaban en la oposición, digamos, estaban de este lado y ahora están del otro lado. Encontraron unos argumentos que frente a su sistema de creencias justifica el cambio. No, las cosas tienen que ser así porque entonces la población... Y te voy a contar algo, voy a aprovechar este foro, es perfecto este foro. Dale. Me dice un científico cuántico, Jean-Pierre Garnier Mallet, que yo lo sigo, donde él quiera que vaya yo voy. Él ¿Cómo se llama? Que lo dijiste muy rápido, Jean-Pierre. Garnier Mallet. Garnier Mallet. Él habla de que la democracia en los inicios era de la siguiente manera. Habían 2 partidos, ¿verdad? 2 candidatos. Ganaba un candidato. Todos los del otro candidato trabajaban en función y por el trabajo de este candidato que ganó. Exacto. No había oposición. Todo el mundo trabajaba. Ok, vamos a trabajar. Ok, bueno, está fuerte eso, pero bueno, vamos. Y trabajaban para ese candidato, por el bien de la población. Claro. Entonces, cuando ganaba en el siguiente periodo, ganaba el otro, pues lo del otro también. Entonces no había oposición. Lo que pasa es que nosotros como humanidad, el pensamiento, que luego palabra, el discurso de competitividad, eso ha ido deformando lo que es el principio de benevolencia vivido en carne propia. Si nosotros viviéramos en base a la benevolencia, a esperar lo mejor, actuando para lo mejor, el mundo fuera diferente. Si nosotros dejamos... Exacto. Pensar así y que van a ser así es como
una utopía, por lo menos por ahora. Tal vez pase algo, no sé, pero Eso, Mira, eso no yo- cambia. yo tengo Mira, el- yo no quiero dejar de preguntarte, porque vi en tu hoja de vida, ¿qué es el burnout? El síndrome de desgaste por estrés profesional. ay, padre. Eso más caro, eso sí es caro. Cuando un ¿Cómo es? ejecutivo se te quema o cuando tú eres tu propio jefe y te quemas. El síndrome del quemado le llaman. Y es una cantidad de síntomas infinitos, desde un pequeño dolor de cabeza hasta la fibromialgia. ¿Pero eso lo trata el psicólogo O- o el o hasta la coach? irritación. Eso tiene fases, porque incluso la gente lo desahucian laboralmente por burnout y le dan licencia de 1 año, que no le conviene, porque entonces el paciente se va, no, que me voy 1 año para mi casa porque el doctor dijo con licencia médica, mira el certificado aquí, que yo he visto esos casos, pero no es que se van a descansar, se van con la autoestima en el piso, porque no estuvieron a la altura del reto en la empresa. ¿Mm? Y a la empresa le cuesta pues un riñón, porque tener un empleado que hay que pagarle, seguirle pagando y que además hay que sustituirlo. Entonces el síndrome de desgaste por estrés se le daba a algunos tipos de perfiles. Primero tú tienes que tener el perfil, de que tú te lo coges todo más a pecho, más en serio que todo el mundo. Segundo, tiene gran carga laboral en tiempo, dirección de personal, y también cuando hay una expectativa de una respuesta, por ejemplo, a los enfermeros le pasa mucho, a la gente de los call centers, y hay a muchos ejecutivos que no reciben la retroalimentación adecuadamente, se queman. Entonces les da un desgaste emocional, un desgaste físico. Lo que dicen aquí es comienzan a chipear, como Comienzan- dicen el Comienzan a popularmente. chipear, así mismo es. Fénix, qué pena que no tenemos más tiempo. Vamos a Ay, tener ya. que invitarte porque se nos quedaron muchísimas cosas, pero te agradecemos. La exposición fue muy buena. Ay, Yo muchísimas creo que fue Extraordinaria. provechosa. Yo he gozado de esta entrevista muchísimo. Gracias, Gracias, a su Fénix. orden. Muchísimas gracias.